Ahora hemos estado en Radio Unión, Radio Inca, Radio Bacán con el Angelito Gilbert Causto, que nos dice que va a celebrar su aniversario este sábado 23 de marzo. ¿Cómo estás, Gilbert? Un saludo para Full Ritmo, maestro. Julián, qué gusto saludarte después de tanto tiempo y emocionado porque veo que Full Ritmo está teniendo una pegada increíble y aprovechar este medio para invitarte a mi aniversario. Son más de 20 años de trabajo que significa todo para mí, porque de repente lo poco, lo mucho que podamos tener, lo hemos conseguido a través de la radio, a través de esta labor de comunicación, de los escenarios, de compartir con diferentes artistas, empresas de espectáculos y llegar a toda la familia. Quiero invitarlos a ustedes, a toda la audiencia, para el sábado 23 de marzo, en el Lucero de Santa Anita, que se ha convertido en el bastión de los guarochilanos. Yo soy natural de San Damián, provincia de Guarochirí, invito a toda la familia guarochilana y a la familia del norte, del centro, del sur, para compartir de un bonito espectáculo, en donde hemos logrado tener la presencia de Marisol Cavero, de Paquito Tineo y sus Temerarios, la presencia de La Insuperable y de una nueva alternativa para nuestra cumbia, que es Internacional Revancha, y una invitada muy especial, Sisi Arellano, y la presencia de muchos colegas, amigos de la radio, Julián. Te espero y espero a toda la familia. Son 20 años de trayectoria, en un trabajo común y corriente. Con 20 años uno se jubila, ¿no? Pero tienes para rato, para llegar a 30, 40 años en lo que es la profesión de hacer locución acá en el Perú. Bueno, mucha disciplina, mucha dedicación en este sentido, porque es un trabajo, como lo dices, claro, como cualquier otro trabajo, en donde uno tiene que darse pues íntegro, a un 100%, tratando siempre de aprender de todos, tratando siempre de buscar nuevas alternativas y ir mejorando día a día. Y durante estos 20 años, Gilbert, ha habido una variedad de grupos, una variedad de estilos que ha pasado por tu trabajo, ¿no? Agua Marina, Armonía 10, la Sonia Morales, Dina Pauca y tantos artistas, ¿no? La música es muy amplia, siempre hay nuevas alternativas, siempre aparecen nuevos valores y el artista, vemos nosotros con mucho orgullo cómo se esmera, ¿no? Para ser competitivos, para lograr el éxito en la cumbia, en el folclore, en lo que a nosotros concierne, en lo que es el arte, y vemos que ellos van forjándose, van forjando su propio estilo, su propio nombre. Tú que tienes años en este ambiente artístico, ¿cuál sería el secreto, ¿no? O las pautas para que un artista llegue a triunfar, ¿no? La decisión. Decisión, ¿no? Hay que saber decidirse en el mundo del arte, trabajar con dedicación. Las 24 horas. Por supuesto, aquí no hay un horario de 5 horas o 6 horas, siempre buscando alternativas, tratando de mejorar en todo, en lo que es vestuarios, sonido, instrumentación, lo que son temas. Yo creo que poquito a poco se va consiguiendo las metas. Todo cae por su propio peso, ¿no? Claro. En la medida en que uno se esmere, se esfuerce para tener una promoción, para poder seguir avanzando. Ya, Gilbert, entonces este sábado 23 de marzo estamos con Full Ritmo en el Lucero de Santa Anita. Despídete de toda tu gente, de todos tus amigos de la radio, de la televisión. Gracias a todos quienes me han acompañado en estos años de trabajo, a través de la radio, a través de los escenarios, a todos quienes nos han fortalecido moralmente en los momentos en que hemos tenido apremios, vaivenes, a nuestros amigos promotores que han confiado en nosotros, a nuestros amigos artistas. Esperemos seguir dándole duro sin defraudar a nadie, siempre trabajando con muy buena fe, trabajando con mucha honestidad y dándonos íntegros con toda la voluntad del mundo. Gracias a ustedes, gracias a la vida, a mis padres, y el 23 los espero de todo corazón en el Lucero de Santa Anita para celebrar este aniversario de quien tiene el gusto de hablarle, Gilbert Causto. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, que sean los éxitos.